días amigos, hoy día 26 de junio, ya queda menos para acabar la mitad de año, ¿no? Y hoy eh, me voy a olvidar de todo lo anterior. Vamos a hacer un día en que todo lo que ha pasado y se sigue pasando, ¿no? Vamos a darle un pase lateral, ¿no? Y dejarlo ahí, a lo mejor para mañana, para pasado, cuando toque, ¿no? Hoy me voy a referir al pasado, al presente y al futuro de nuestra música, la que yo hablo, la de la música rock, porque el resto de música, pues es algo que están, que hay que darle el valor que tienen, pero que la que me preocupa realmente siempre ha sido la música rock, ¿no? Por lo tanto, me voy a referir a eso, al pasado, al presente y al futuro de la música rock. Yo puedo hablar de que, bueno, prácticamente la música rock aquí a nivel, a nivel local y a nivel regional empieza cuando yo empiezo. Es decir, que la música rock empieza aquí en el año 1955, ¿no? Yo con 9 años. Y que antes de esa edad mía de 1955, aquí no había habido, ni en Tenerife, ni en ninguna isla de Canarias, ninguna actividad rock. La primera de todas ellas ocurrió en el Teatro Guimerá. Y ocurrió pues porque llegó un transatlántico que se llama All Force, ¿no? All for Horror, así como se pronuncia, y tuvo una confraternidad con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y se celebró en el Teatro de Guimerá ese acto, ¿no? Y dio la casualidad de que este servidor lo llevó su padre allí con 9 años y gozó por primera vez lo que era el rock en vivo. Y claro, el rock en vivo era una cosa que yo ya había escuchado con los 9 años porque mi amigo, mi íntimo amigo ya fallecido, José Guillermo Rodríguez Acosta, tenía un hermano en Inglaterra, Eladio Rodríguez Acosta, que trabajaba allá de camarero, y le envió un disco que se veía un señor de color negro tocando el piano, y el nombre era Fat Domino, ¿no? Y yo, claro, yo no tenía tocadisco. ¿Cuánta gente tenía tocadiscos? Es que esa es aquí la cuestión. Era una época en que tener un tocadiscos era de gente que pudiera tener económicamente poderlo hacer, ¿no? Y claro, tenía un disco de vinilo en las manos con aquel señor, pero no lo podíamos escuchar. Ni él tenía tocadiscos, ni yo tampoco. Por lo tanto, eh, bueno, viendo mi madre que yo no tenía tocadiscos, me dijo, hijo, no te preocupes que yo te voy a comprar un tocadisco. Bueno, para mí fue súper agradable, y más con aquella edad que lo que te estás pensando es en jugar y divertirte y tal, ¿no? Y claro, ella llegó, habló con los señores de Machuca, aquí en la calle La Rosa, y me compró un tocadisco de paz, de esos que llevaban, pues, en la tapa llevaban el altavoz. Y claro, yo me llevé una gran sorpresa cuando cogí aquel disco de vinilo, le puse la tapita redonda en el medio, pues tenía un agujero en el medio, ¿no? El disco, le puse la tapita negra y rellené el asunto. Y después con el brazo puse la aguja encima del disco y empezó a sonar una música que no había escuchado en mi vida, ¿no? Lo que había escuchado era en la emisora de radio, ¿no? Radio Club Tenerife, que era la que estaba,
a través de aquella radio de madera que tenía mi padre con unas rejas mm, de, como de tela, de hilo, así, ¿no? Por delante, que era como el adorno que tenía y tapaba lo que estaba dentro. Bueno, pues estabas acostumbrado a escuchar a Concha Márquez Piquer, estabas a Antonio Molina, bueno, toda la gente que salía en aquel momento, ¿no? No había llegado todavía la época tampoco de Marisol, ¿no? Marisol llegó después. Total, que nada, yo escucho aquello, José Guillermo, mi amigo, escucha aquello, y los dos nos quedamos pues sorprendidos, porque aquello no tenía nada, pero nada que ver con lo que escuchábamos, ¿no? Era una música totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro, tú decías, bueno, y esto es lo que funciona en Inglaterra. Y él me dijo, dice, no, mi hermano dice que esto no solo funciona en Inglaterra, funciona en Estados Unidos también. En Inglaterra y en Estados Unidos y en algunos países europeos es la música que está pegando, que es la que está de moda. Ah, bueno, bueno, está bien. Entonces, no es el primer disco que recibe, empieza a recibir más discos, pero resulta que mientras recibe esos discos es cuando aquí en Tenerife, en el Teatro Guimerá, aparece este grupo que cambió varias veces de nombre, ¿no? Porque después yo, siguiendo la trayectoria a través de las revistas que también recibía, y que claro, ¿qué pasaba con las revistas? Que las revistas llegaban en inglés, ¿sí? Las revistas llegaban en inglés. Y yo, pues ya lo he dicho, ¿no? Que diccionario, con este diccionario, empecé a traducir lo que ponía las revistas. Y lo que ponía las revistas era que esa música era, digamos, el number one de lo que se escuchaba en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Y empezaron a salir nombres de cantantes, de grupos y de tal, y casi todos había una especie de crítica en la que pues los más atrevidos de esa época escribían que por qué la gente de color no tenía las mismas alternativas que la gente blanca, ¿sí? Y claro, había una división en la cual la persona de color no podía ir al colegio de los blancos, no podía subirse a la guagua de los blancos, no podía entrar en un bar de los blancos, no podía hacer nada con los blancos. Y por ahí empecé yo a entender que había una división. Pues yo eso ni lo conocía, y menos con 9 años, ¿no? Entonces, claro, eh, empecé a seguir la trayectoria desde el 55 que empiezo a escuchar a, a ese grupo que allí pues uno lo llamaba Les Champions, otro llamaba, bueno, era un grupo francés. Y claro, la pinta que sacaron a mí me llamó también la atención, porque nosotros aquí acostumbrados con esa edad, pantalón corto, una camisa que tenías que cuidar perfectamente, ¿no? Para ir al colegio, tenías que tener un cuidado enorme con las alpargatas, porque no tenías zapatos, sino unos para los domingos nada más, ir al cine a las 4, al cine Toscal, que era el más cerquita que tenías, ¿no? No existía el Teatro San Martín, sino el cine Toscal. Y los más lejanos en ese momento y estaban cercanos, ¿no? Que era el Royal Victoria y el Parque Recreativo, ¿no? Eran los más que cuando te ibas allí era como ir de excursión, ¿no? Entonces, nada, yo con José Guillermo, pues empezamos a escuchar aquello, y como yo traducía el tema de la letra en inglés, la traducía al español, pues nosotros digamos que sabíamos más o menos lo que la letra decía.
lo que Fat Domino y Jerry Lee Lewis y todos los cantantes que iba llegando a los discos, pues ibas traduciendo. Pero a veces, claro, te encontrabas con que había como una especie de trabalenguas, ¿no? Era una especie de trabalenguas, porque mientras un cantante inglés decía una frase que tú podías traducir, el americano decía la misma, pero de otra manera. Y tú, claro, te hacías un pequeño lío. Pero bueno, tú seguías la trayectoria. La cuestión es que eso en el instituto, en el colegio, en el instituto, en la ciudad juvenil, pues empezaba a comentarlo con otro y llevaba a la escondida y sacabas el tocadisco, lo llevabas y ponías aquella música y entonces fue cuando empezó a llegar aquí llegó, claro, que eso no, yo no me enteré en ese momento, me enteré después, ¿no? Llegó aquí Luis Tavío, que después fue un gran jugador de baloncesto en el Club Náutico, que jugó en la primera división, el primer equipo en Canarias, que jugó en primera división de baloncesto. Pues ese señor llegó, ¿no? Jovencito y tal, y creó el Club de Amigos de Rock and Roll. Y ahí habían como 40 chicos, ¿no? Amigos todos. Pero claro, de los 40 no podían salir todos los 40 a cantar aquello, ¿no? Y menos en inglés, porque todos no sabían inglés. Entonces, no sé si fue Luis Tavío o quién fue de ellos el que empezó a seleccionar los que eran hasta que quedaron 5. Y de ahí nacieron los Rocking Boys, que ya en el año 56, para llegar al 57, ya empezaron a salir a tocar, pero claro, ¿cómo salían a tocar? Pues salían a tocar porque tenían unas posibilidades de tener unas guitarras españolas y uno, según me contó Molano, que en paz descanse, parece que uno de ellos pues tenía unos cuernos o no sé qué, el padre colgado y los vendió para comprar unas pastillas en Estados Unidos. Y esas pastillas se las pusieron a la guitarra, pues claro, era gente que había estudiado, que estaba estudiando, ¿no? Y entonces sabían cómo hacer el tema y le ponían la pastilla a la guitarra, que era una especie de micrófono, ¿no? La pastilla, y la enchufaban a un aparato de radio. Y luego, para igualar a semejanza de lo que se veía en las revistas aquellas que venían de Estados Unidos y de Inglaterra, pues veían que venían como en unas cajas. Entonces ellos hicieron unas cajas artesanales, ¿no? Con su reja por delante, como los aparatos de radio, ¿no? Y el aparato de radio dentro lo conectaban y entonces pues sonaba el sonido de la guitarra dentro de aquel aparato, ¿no? Y era como una especie de botiquín de esto, ¿no? De botiquín para el mercurio, para el alcohol y el agua oxigenada y el algodón, ¿no? Una cosa así. Y a veces, tocando, se metía una emisora de radio. Sí, estaba tocando la guitarra, pero claro, el sonido de la guitarra era más fuerte que el sonido del aparato de radio, porque se mezclaba el sonido del amplificador aquel que había, ¿no? De la amplificación del altavoz. A lo mejor se te metía Radio Club Tenerife, ¿no? Mientras estabas tocando. Así era el quid de la cuestión, ¿no? Pero, claro, tú empiezas a mirar a eso a nivel nacional y entonces a nivel nacional empiezas a darte cuenta que a nivel nacional, siendo Galicia el lugar más cercano a Inglaterra, no tenían ni idea del asunto, ni en Madrid. Entonces, claro, aquellos extranjeros que podían entrar en España, pues lo único que se encontraban eran con la música folclórica española, ¿no? La canción española. Y ellos pues empezaron a influir en muchas personas en que había otro tipo de música, ¿no? Pero como este régimen era dictatorial, pues estaba cerrado, ¿no? Estaba cerrado. Y como se comentaba, eh, que el joven tenía que ser católico, apostólico y romano y tenía que tener una moralidad determinada,
pues todo aquello que se venía del extranjero, pues a través del nodo o a través de las emisoras de radio, pues se extendía en la prensa y todo, pues que todo lo que significaba aquel nuevo tipo, aquel nuevo modelo de música, significaba que era de gente delincuente, ¿no? Jóvenes que van hacia la delincuencia, hacia la destrucción del universo. eh, el cosmos se va a romper con esta clase de gente y esta música. Vamos, que vivan los valores hispanos, ¿no? El que viva la canción andaluza, viva el folclore, Carmen Sevilla, Juanita Reina, todo aquello, ¿no? Empezó, pues claro, había una guerra, ¿no? entre lo que la juventud empezó a avanzar y empezó a pensar y bueno, pues aquello era un motivo, ¿no? De que tu familia decía, pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás metiéndote? Tú no te das cuenta que eso es de drogadicción, de delincuencia, de tal. Claro. Y eso significa siempre en el joven, cuando se te pone la familia en contra de lo que tú es tu deseo, tu gusto, tu tal, pues hay un choque, ¿no? Y en ese choque, pues nosotros, ¿no? Ya no José Guillermo y yo, sino que la gente de aquí del barrio, y como la gente del barrio aquí no nos conocíamos por nuestro nombre, ¿no? Pues miren, el apodo de José Guillermo no me acuerdo si lo llamaban el Carraca, creo que lo llamaban el Carraca, pero bueno, el resto era el Patayana, sí, sí, era así, el intelectual, el listo, todos tenían. Y a mí me llamaban Paqui, el hijo de Chanita, ¿no? Paqui, el hijo de Chanita, y cuando empecé a tener aquel contacto con las chicas, pues empezaron a llamar el fueguito azul. Fueguito azul porque casi siempre toda la ropa que me compraba mi madre era en azul, porque era la que me gustaba, el azul. Y entonces me llamaban Fueguito Azul. Bien, empezamos, claro, ya empezamos a tener una colección importante de discos, de lo que le mandaba Eladio para acá, el hermano de José Guillermo, y con aquellos discos, José Guillermo se presentó en Radio Nacional de España, que era la única que había en Canarias, ¿no? En Tenerife. Y le aceptaron hacer el programa de radio con aquel tipo de música que él les decía, esta es la música que está sonando en toda Europa y en todo el mundo, y porque aquí no la vamos a hacer, aquí que vamos a estar distintos. Y entonces lo dejaron hacer el programa de radio y empezó a emitir toda aquella música que llegaba a la gente y la gente, claro, la gente no estaba acostumbrada a aquello, pero el joven sí que estaba metido en la revolución del cambio, ¿no? Y empezó todo aquello a cambiar. De tal manera que este grupo de los Rocking Boys, desde el año 56 a principios del 57, empieza a meterse en los festivales de variedades. Los festivales de variedades se celebraban generalmente en el cine Toscal, pero pasaron al Teatro Audé, al Cine Price, al Teatro San Martín luego más tarde, ¿no? Y claro, a medida que iban celebrándose esos eventos en esos sitios, incluido el parque recreativo, ¿no? Se iba cada vez los barrios, se iban, digamos, mostrando, la juventud de cada barrio se iba mostrando de la manera en que vivía cada barrio. Este barrio era de gente humilde, de pescadores, de trabajadores de la Junta de Obras del Puerto y todo eso, y eso se iba mostrando, ¿no? En contra de los que estaban en las escuelas pías y toda esa zona de arriba que era de gente de más dinero, de más alcurnia, y ahí empezó a existir la guerra entre el humilde y el que tenía. Y a partir de ahí, pues bueno, yo fui quizá pues un adelantado en el sentido de que a José Guillermo no se le ocurrió, a quien se me ocurrió fue a mí, y entonces yo dije, bueno, vamos a nosotros a montar una cosa de esta. Y
pensando en que aquel grupo se llamaba Les Chaussées Noires, no sé pronunciarlo en francés, eran los pantalones negros, ¿no? Y yo dije, bueno, pues vamos a llamar a esto los camisas negras, ¿no? No los pantalones, ¿no? Sino no copiar el nombre, sino imitarlo y decir los camisas negras. Bueno, pues los camisas negras nos sentábamos aquí en el chaplón de Guega y en el chaplón de Guega nada más que con calderos, con tenedores, bueno, empezamos. Y claro, con nosotros teníamos un amigo que era hijo de una persona que tenía económicamente dinero, que vivía enfrente de la iglesia San José, ¿no? Y a ese chico le compró el padre una guitarra eléctrica. Bueno, pues apareció aquí en la esquina con la guitarra eléctrica y todos nos quedamos asombrados, porque nadie tenía nada. Nadie tenía nada, ni una guitarra española, ni una batería, ni nada, sino ahí, pum, 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 y ahí empezamos, que es cuando llega la época en que surge Enrique Guzmán con los Tin Tops y se crea lo que es aquella música que escuchabas en inglés, la empiezas a escuchar en castellano, ¿vale? En un castellano mexicano, porque lógicamente Enrique Guzmán es venezolano, pero se afinca en México. Y claro, eh, decir, oye, preciosa, oye, tú que me llamas, eh, todos los chicos y los chicos, o sea, empezaba a sonar una cosa que tú aquí no estabas acostumbrado. Eran palabras, ¿no? Chaparrita, no sé, confidente de secundaria y cosas así. Y tú decías, bueno, no sé, no sé lo que es eso, pero bueno, como tú seguías el rollo, venga, confidente de secundaria, ¿no? Entonces, pues todos la cantábamos. Ahí no había un vocalista, ahí todos cantábamos, ¿no? Afinados o desafinados, o como fuera, pero todos cantábamos, ¿no? Y claro, fue el momento en que yo había sacado notable en el Colegio San Ildefonso y no podía seguir en el Colegio San Ildefonso porque mis padres no tenían dinero para que yo siguiera allí, ¿no? Y entonces fue cuando entré en el instituto, pero previamente estuve en el colegio Don Gregorio, sí, que daba a la calle daba a la plaza Ireneo González, ¿no? Y claro, fue cuando surgió todo aquel problema que yo ya les he contado, de que don Gregorio exigió que estudiáramos un libro de geografía. Yo hablé con uno del instituto y me dijo que aquel libro no era el oficial. Mi padre fue allí, le tuvo don Gregorio que devolver el dinero porque si no le arreaba, ¿me entiendes? Y claro, pues en ese momento 100 pesetas eran mucho dinero, ¿no? Era mucho dinero. Y claro, mi padre cuando yo le dije que aquel libro no era el oficial, ¡bum!, se subió por las nubes y fue allí y le reclamó el dinero y bueno, vamos a olvidar el tema. Entonces, eh, yo entro en el instituto, pero resulta que claro, en el instituto empiezo al tema de jugar al futbolín, no voy a clase, se enteran a mi padre a través de un amigo que me ve jugando allí, va al instituto mi madre, ahí en el instituto le dicen que estoy no presentado, no presentado, mi padre se enfada, habla con don Ricardo Hodgson Lecuona, le dice don Ricardo, pues tráelo por aquí para ver qué condiciones tiene, le vamos a hacer pues lo que hoy se llama casting, ¿no? Un examen y allí pues me encuentro en lo alto de donde hoy está, en la mafia se llama hoy, pero en esa época se llamaba el Cuatro Naciones, ¿eh? Porque primero fue Bella Nápoles, después Cuatro Naciones y tal. Bueno, pues allí en lo alto estaba la jefatura del movimiento, este hombre, don Ricardo, era el jefe del movimiento y aparte era el presidente del Club Deportivo Tenerife, ¿no? Entonces allí me hace un examen, dice, oh, pues este chico está preparado. Sí, porque yo le respondí todo. Y luego, claro, cuénteme usted la vida.
de José Antonio Primo de Rivera y la de Francisco Franco Bahamonde, pues eso se lo sabía todo el mundo, ¿no? Eso era una cosa que estaba a nivel de todo el mundo. Y claro, inmediatamente me concedió la beca, aunque yo no me enteré de ello, porque estaba en Garachico con mi tío Efren, que era con el que yo compartía mi gusto musical. Pero claro, mi tío no hacía rock, mi tío hacía músicas normales. Y claro, un día, un día resulta que el batería que tenía que tocar en el Hotel Neptuno, no sé lo que pasó, si se enfermó o no quería seguir o lo que sea, y mi tío me dijo, venga, a tocar la batería allá. Y digo, pues si yo no sé, si yo no he tocado nunca la batería. Y entonces llegó y me dijo, venga, para allá. Y allí me puse a tocar la batería. Me puse a tocar la batería lo que Dios me daba a entender. Pero claro, estaba animado, me animé muchísimo porque había una chica ahí enfrente que era inglesa y no hacía sino mirarme y me hacía señas y tal. Y yo, claro, yo con la edad que tenía, pues creo que eran 12 años tenía ya, ¿no? Y, y claro, bueno, pues aquello me entusiasmó. Y encima llega un andaluz allí, que era bailarín, y me dice, mira, chaval y tal, yo necesito que alguien me acompañe mientras yo estoy bailando, me acompañe a la batería. Y yo le dije, pues mira, es que yo no soy batería, yo soy una persona que está aquí de paso, ¿no? Que mi tío me metió en esto. Nada, tú vente para acá y tú toca lo que sepas. Nada, yo fui al Hotel Nautilus, que era donde estaba bailando ese señor. Que no me acuerdo ya cómo se llamaba, tenía un nombre artístico, claro. Y nada, empieza a sonar, pues, empezó a sonar aquella música clásica del baile andaluz y yo no sabía ni lo que hacer. Yo sé que seguía aquello y al final del tema, al final de todo, llega el tipo y me da 5.000 pesetas. 5.000 pesetas en aquella época era, pero algo increíble. Y yo se lo dije a mi tío. Digo, pero mira, lo que me acaba de hacer este señor. Y me dijo, tipo, ah, pues tú tranquilo. Tú cada vez que te llame, tú vete allí y mira que le vas a sacar a esto un dinero. Vas a ganar más que yo. Fue una cosa increíble, ¿no? Bueno, total que, claro, a mi tío lo nombran jefe de la banda municipal de Garachico y tiene que dejar el hotel e irse como director a Garachico. Y él me lleva con él y mi tía que era hermana de mi madre, ¿no? Que gracias a Dios todavía vive, la única que vive de los Umpierres de mis tíos, ¿no? Entonces allí en Garachico, pues, bueno, pues yo allí empiezo a ver los rockers, yo aquí ya estaba liado con una chica que es con la que luego me casé y solía llevarla a mis padres para allá, para Garachico, y yo me ponía allí a bailar en el caletón de Garachico, que ya estaba terminado, a bailar el twist, que se puso de moda el twist, y tengo una fotografía que estoy bailando con ella y está tocando el grupo Los Megatones. Están tocando encima del escenario. Los Megatones, tocando allí. Pero aparte mi tío había montado ahí una orquesta que se llamaba Los Rockers, que eso era música más bien tirando a la época, ¿no? De Manolo Escobar y de todas estas cosas, de la música andaluza y música de verbena, y no existía todavía lo que era la salsa, ¿no? Eso de Labillos, Caracas Boy, y todo eso llegó más tarde, ¿no? Y entonces era pues música de pasodobles, de cha-cha-cha, de mambo, tango, valses y tal, ¿no? Y nada, bueno, pues yo sigo en mi asunto del rock y cuando allí estoy bailando con una chica que no era mi novia, ¿no? La que tenía aquí en Santa Cruz, estoy bailando en un pueblito que está por encima de Garachico, aparecen mis padres y me dicen, venga, prepárate que mañana te vas
para Sevilla. Yo me quedé alucinando. Yo dije, ¿cómo que para Sevilla? Sí. ¿No te acuerdas que te examinaste para una beca? Pues te han concedido la beca. Así que para Sevilla. Pues nada, al día siguiente con una maletita chiquitita y dice, no, no tienes que llevar mucha ropa porque allí te van a dar ropa y zapatos y te van a dar de todo. Y llevé una maletita de madera chiquitita y el barco era el Ciudad de Cádiz. Entonces, claro, dice, no sé si fue mi madre la que me dijo, por si marea, sabes que en el barco puedes marear, te puedes vomitar y todas estas cosas. Pero nada, yo hice una travesía Tenerife-Las Palmas, Las Palmas-Cádiz y Cádiz por Sanlúcar de Barrameda, Sevilla. Hice la travesía y llegué allí y entonces nada, en Cádiz, cuando me bajé en Cádiz porque tuvimos que hacer allí un día de parada, fue cuando voy a un escaparate y veo por primera vez en mi vida la televisión. No había visto nunca la televisión, fue la primera vez. Y además me gocé también una cosa que ya había presenciado aquí en Tenerife, que era la policía a caballo, pero la policía a caballo persiguiendo a prostitutas por toda aquella calle hacia, hacia la zona donde estaba ubicado, que después me enteré que aquel sitio, aquel ayuntamiento, aquel de Cádiz, había sido el gobierno de España, ¿no? Allí había estado el tiempo, creo que era, de Primo de Rivera en la República, ¿no? Y entonces, pues nada, viendo el escaparate aquel, vi aquel aparato de la televisión y me quedé también en 33, ¿no? Pues nada, cuando llego a Sevilla, pues llego a la universidad y en la universidad pues me encuentro con gente de mi edad. ¿Vale? Con 13 años de edad, te encuentras con gente de tu misma edad. Y yo ya dije que en la fila estaba y en la fila el que estaba delante de mí dijo electrónica y yo le dije al cura electrónica y de allí me mandaron a un sitio donde me dieron un mono, me dieron pantalones, me dieron camisas, zapatos, calzoncillos, me dieron de todo, pasta de dientes, cepillo de dientes, betún para los zapatos, eso me dieron de todo. Total, que claro, yo a medida que voy contactando con toda la gente de allí, pues voy viendo que hay gente que yo les empiezo a hablar de mis aventuras aquí en Tenerife y los tipos me empiezan a admirar porque son gente que tiene mi edad, pero que son ignorantes totales, pero de todo, de música, de chicas, de todo. Y yo les empiezo a hablar y me consideran a mí como algo super clase, ¿no? Que les empiece a hablar de todo eso, ¿no? Claro, que era una cuestión que estaba prohibida por parte de la moral cristiana salesiana, ¿no? Y yo les hablaba de cosas que iban contra todo eso. Y claro, todos ellos me decían, ay, ¿cómo hiciste tú esto? ¿Y cómo fue esto? ¿Y cómo fue lo otro? ¿Y cómo fue lo demás allá? Y además les hablaba de la música rock. Y ellos de música rock estaban, pero nulo. Lo que sí se había constituido era una tuna. La tuna era lo que estaba de moda en la nación. La tuna era lo que estaba de moda en la nación. Y en esa tuna fue donde yo coincidí con José Luis Perales, que José Luis Perales tocaba el laúd tocaba, y era una persona bastante tímida, ¿no? Dentro de lo que cabe todos éramos muy abiertos y muy tal, y era más silencioso, ¿no? Pero tocaba el laúd y tocaba muy bien el laúd, claro. Y yo como no sabía tocar, sino simplemente sabía hablar, pues a mí me dieron la pandereta y empecé a tocar la pandereta. Y claro, el que había estado tocando la pandereta anteriormente o lo que fuera, que ya se había marchado de la universidad o había suspendido o lo que sea, el traje me quedaba como un saco. Y entonces me dijeron, no, no, aquí hay un sastre y tal, que te lo puede amoldar y tal y cual. Y bueno, pues yo empecé a hablar de ese tipo de música
de ese tipo de música que ya se tocaba aquí y que empezaba en Madrid, en el Circo Price de Madrid, en el Carceller, era el dueño, se empezaba a mover. Y entonces ya se empezaba a hablar de que en España pues habían llegado los estudiantes, los yopis, existían los relámpagos, empezaron a existir May Río, que en aquella época no se llamaba Miguel Río, Eddie el Filipino, y todo eso fue lo que empezó a funcionar en Madrid, rodeado todo de policía, porque ya digo que eso era contrario al régimen, ¿no? Aquello del rock era contrario al régimen porque además el joven quería una serie de cosas que el régimen no quería que tuviera. Y así pues empezó a producirse. Pero claro, fue 2 o 3 o 4 años más tarde que en Tenerife, ¿no? Y que en Canarias en general, porque en Las Palmas, una vez que aquí se empezó a celebrar el asunto, y aquí, como tenían que venir de las otras islas a estudiar a la universidad, los universitarios aquí se iban quedando con la copla y cuando se iban a su lugar, pues exportaban el asunto. Claro, se exportaba el asunto a las otras islas y precisamente Las Palmas de Gran Canaria, que era la principal, aparte de Tenerife, que era la capital, pues entonces era la capital de todas las islas, hasta que Primo de Rivera la separó, ¿no? Pero era la capital y entonces lógicamente allí, pues ellos pues, querían tener lo suyo, como era lógico, ¿no? Y allí empezaron a crear sus grupos y empezó también a levantarse. Y entonces todas las Canarias unidas, ¿no? Empezó a tener un nivel a nivel de ese tipo de música rock bastante elevado, con una natalidad afectiva hacia ese tipo de música enorme, ¿no? Donde pues salían gente de maravilla, tocando tanto aquí como allí, en los dos sitios, ¿no? ¿Sí? Era una cosa increíble la cantidad de músicos que salieron en las dos islas, ¿no? Y claro, en la península, pues lo que yo en mi tiempo ahí en Sevilla, durante todo ese tiempo, pues empecé a influir en los vascos, en los catalanes, en los, menos en los madrileños, que los madrileños eran los que, bueno, si tú le decías cualquier cosa a un madrileño, el madrileño siempre era superior a ti, ¿no? Es decir, tú le decías a él que aquí era donde se hacía esto, allí se hacía primero. Tú decías, este tipo es el que mejor nada, y ella decía que no, que el que mejor nadaba era el de allí. Es decir, que siempre ellos eran los mejores y nosotros éramos los súbditos, ¿no? Y claro, todo eso me empezó a entrar a mí de tal manera que les cogí una tirria de mucho cuidado, ¿no? Entonces, pues nada, yo termino mis estudios allí, termino los estudios ahí en Sevilla, ya con casi cerca de 21 años, para llegar aquí, y nada más llegar aquí, pues claro, te sigues encontrando con las imposiciones que habían en aquella época, pero ya uno venía ya con digamos, con una, no esa normalidad de imposición, ¿no? Que venía ya casi contra todo eso, ¿no? Y bueno, pues ya casi era para entrar en el cuartel y yo dije, no, mira, le dije, no, a mi padre, mira, esto todo ya ha cambiado, esto ya no es igual, ¿no? Es decir, yo ahora mismo haré lo que realmente me apetece. Pero él me decía, es que claro, es que mm, ahora tienes que trabajar, buscar cosas que realmente te sean rentables y tal y cual. Y entonces fue, como había sacado el curso de electrónica, pues él tenía su amistad con, con este hombre, don Juan de Grundy, pero yo le dije, no, yo es que ya encontré un trabajo en Electrovilar. Entonces no me dijo nada. Entré en Electrovilar a trabajar y entonces, claro, en Electrovilar, pues ahí es cuando yo empiezo a conocer a lo que se está moviendo de música rock aquí en el aspecto ya, pero ya bastante avanzado. Y fue cuando yo, pues, me ligo con los misteriosos de manera de que donde van los misteriosos voy yo.
a los ensayos, a las actuaciones, conozco a don Rafael Padrón, empiezo a buscar cosas para ellos, ¿sí? No era, vamos a ver, es que utilizar en aquel momento y hasta la fecha, utilizar la palabra manager es una cosa que, bueno, aquí el único que había era Fariña, que tenía su local y tenía secretaria y tal igual, y era, digamos, al que se le conocía más por manager, y a Luis de Alba como presidente del sindicato de los músicos, ¿no? Pero los demás, pues éramos colaboradores. Y yo lo que hacía era colaborar. Y yo, pues claro, como mi grupo era el grupo del barrio, el Toscal, eran los misteriosos, pues yo eso lo viví todo hasta un punto. Después ya me fui y ya empecé con otro tipo de organización, ¿no? Pero hasta cierto punto estuve pues bastante ligado con ellos y iba con ellos pues a casi todos lados. Eso es como era el asunto. Y les conseguí cosas. Incluso toqué la batería con ellos, alguna vez con ellos, sí, hacía cosas que realmente pues estaba vinculado al tema, estaba bastante vinculado al tema y bueno, me gocé muchas cosas y muchas anécdotas y muchas historias que ya he contado muchas veces. Bueno, pues eso. Pero es que de ahí, digamos que empiezan a nacer contactos que me llevan pues con otras personas. Y esas otras personas pues me empiezan a dar una facilidad y una cuestión de trabajar con ellos y de moverme con ellos y de ir para aquí, para acá. Y empiezo a colaborar con ellos y ellos me empiezan a llamar como manager, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese proceso que empieza a moverse es, digamos, el pasado. Esto lo dejamos al pasado. Y como es pasado, donde han pasado una infinidad de grupos, los Cosmos, los Menires, bueno, no sé, cantidad de cosas, ¿no? Actuaciones en todos lados, siempre en puntos principales, nunca en pueblos, sino en puntos principales porque los pueblos seguía siendo el corrido y la ranchera, seguía siendo el rey como lo sigue siendo en la actualidad, es decir, que eso no ha variado mucho en el asunto, ¿sí? Eso no ha variado mucho, sigue siendo el corrido y tal, y ahora pues lo que se ha puesto de moda a través del corrido y la ranchera es la salsa, esta salsa de tercera fila, ¿no? Pero que es lo que se estila para las verbenas y todo esto. Pues volvemos, ahora vemos el presente, ¿no? Llegamos al presente y entonces el presente es el cambio, digamos, político que hay en el que, bueno, pues todo aquello que estaba en el pasado que tú pudiste llevar a cabo y pensabas que en el presente iba a tener mayores facilidades para todo, resulta que el presente es peor que el pasado. Si en el pasado tenías que luchar contra una serie de personas que eran adictas al régimen anterior y te ponían pegas por aquello de que la juventud, la delincuencia, la droga, todos son unos, bueno, todo aquello, pues eso en el presente, digamos que en vez de romperse totalmente todo aquello, de romperse todo, ¿no? Es decir, que te encuentras con que una cosa que te valía 10.000 pesetas, ahora te vale 2.000 euros. Te encuentras con que tenías 25 cines y ahora no tienes sino Primar. Es decir, tenías montones de sitios donde poder hacer festivales, tenías un montón de discotecas, de salas, se celebraban dentro de la sala la elección de Miss Tenerife, Miss Anaga, Miss no sé qué. En la televisión tenías ya, digamos, un avance, empezaron a salir, porque claro, yo en Sevilla empecé a ver a Mochi.
Mochi, que era de Mallorca, creo que era, lo empecé a ver haciendo un programa que se llamaba Scala Nifi, ¿no? Y ahí, pues yo, pues claro, empecé a ver a gente que ya estaba, digamos, haciendo una música como la que yo había presenciado aquí, con la gente de aquí. Y lo empecé a ver allí, pero claro, años más tarde. Y claro, a mí se me daba el tema de que yo escuchaba una canción y le ponía una letra a la canción que escuchaba. Y entonces, pues allí yo me involucré en cantar zarzuelas, en cantar cosas, y además en hacer letras que criticaban al profesor, especialmente a sacerdotes, como había uno que era José María García, como el mismo nombre y apellido que el locutor de radio, ¿no? Del deporte. Y yo le decía, José María García, profesor de tecnología, que poniendo roscos es un primor, y cosas así, ¿no? Y se las cantaba directamente. Y los compañeros me decían, uy, vaya un valor que tiene de meterte con tu profesor y tal. Decía yo, yo es que soy una persona así, o sea, a mí nadie me va a cambiar, ni me cambian estos señores, que los curas estos me cambian, ni me cambia mi familia, ni me cambia nadie, ¿no? Yo hago lo que creo conveniente hacer y punto. Y si le gusta, y si no le gusta, no le gusta. De hecho, tengo la anécdota de que me pasé en un curso, no sé si fue en el segundo o en el tercero, que me quedé un mes en Cádiz. Sí, me quedé un mes en Cádiz. Y cuando entré en la universidad, se montó toda la universidad en peso, se cantó el cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste rojo ayer, y el rector dijo que me ponía un mala de conducta y se lo dijo a todo el mundo de que porque yo me había pasado un mes en Cádiz me ponía un mala de conducta. Y no me expulsaron porque, claro, aquí el jefe del asunto era don Ricardo Josón Lecuona y le dijo que no. Y el rector se la tuvo que tragar. Y seguí estando allí hasta que terminé, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que viendo todo aquello que había, ya digo, había pasado, ¿no? Pues llego aquí y entonces pues empiezo a caminar y ver esto, hago el servicio militar y ya digo como que estaban ya en el presente, ¿no? Y empiezo a, a pensar y a creer que todo esto va a cambiar, que todo esto va a ir a mejor, que nosotros vamos a tener una serie de ventajas y tal, pero me empiezo a encontrar con que aquí en Santa Cruz empiezan a eliminar las discotecas y salas de la Avenida de Nada, se empiezan a trasladar unas cosas a la calle de la Noria. La calle de la Noria no es un lugar adecuado para tú hacer lo mismo que hacías allí, como en el Bugatti, por ejemplo, o en el Topolino, ¿no? O en el Arcaba, sino son cosas que, ¿no? Es que no empiezas a entender el asunto, ¿no? Los cines los empiezan a cerrar, todo el mundo lo empiezan a hacer adicto a la televisión, la gente en su casa empieza a ver las películas y todo sentado en el sofá, claro, la gente empieza a perder vida en la calle, empiezan a desaparecer, pues, el Cucurucho, Cambrai, Nacho, Francisco el Betunero, Ramón, es decir, empiezan a desaparecer toda la gente que le daba vida a Santa Cruz, o Paco Supo, que animaba tanto al Tenerife como a Las Palmas, ¿no? Se iba cuando el Tenerife y Las Palmas podían subir de categoría, o animando en el estadio a que la gente cantara los Ricky Raca, o allí Zumbambaca y tal. Bueno, pues todo eso lo hacía Paco Supo, pero todo eso ha pasado a la historia. Es decir, empezó a desaparecer todo, todo. No, no, es que no queda nada, 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 nada de nada. Es que usted se pone a pensar en las cosas que usted hacía o que podía ver o podía hacer, ¿no? Y tal, porque lo último que quedaba pues era el Chachán en aquel castillo, que el Chachán pues era
el de la matita, el que decía, ah, piba, me tienes para el piso, ay, tal, mira, ah, eres la reina del tal, y le tiraba la chaqueta para que la pisara. O estaba en el Iberia, en la Plaza Patriotismo, que se la cepillaron todas para montar allí, pues el edificio de Caja Canarias, que ahora es de la Caixa, ¿no? Donde estuvo el primer cine que se montó en Tenerife, el Parque Recreativo en 1906. Y ahí, pues no hay nada que lo indique, ¿no? Tiene, sí, sí, tiene usted aquí aquello lo tiene usted montado de manera que es como si estuviera en Beverly Hills, ¿no? Es decir, que todo aquello que era una cuestión de ciudadano, de ciudadanía, de pasarlo bien, viendo todo aquel recorrido que era el recorrido, digamos, de personas que viven una vida de una manera, ¿no? Y se pierde toda esa manera, se pierde toda esa manera. Y bueno, se cargan el Iberia, que yo traté en el Iberia para los misteriosos de que se convirtiera en el Ibers Club, ¿sí? Que así fue, me lo permitieron. Eh, en el parque recreativo tenía usted la sala Tropicana, que es donde se funda la orquesta Nican Randy. Escuché por primera vez escondido detrás de unos matorrales a Marinieves Acevedo, que en paz descanse, ¿no? Que cantó en el Festival del Atlántico, en el Puerto La Cruz. Es decir, todo eso del presente desapareció. Desapareció el Torreón, ahora es debajo del Torreón, donde estaba el Torreón, debajo hay un aparcamiento de coches, ¿sí? Que va a dar a la Plaza del Príncipe. Sí, todo eso cambia. Cambió hasta la Plaza del Príncipe, la trasera de la Plaza del Príncipe, que estaban los bomberos, la Casa Socorro, todo eso desapareció, desapareció todo, ¿sí? Todo desapareció. No queda sino el Círculo Amistad 12 de enero, porque la masa coral tinerfeña también desapareció. Es decir, que todo ha pasado a otra vida. Estamos viviendo otra cosa, pero no otra cosa que a usted le haya elevado, ¿no? Es decir, usted llegaba en el carnaval antiguo, ¿no? Para compararlo con el presente, ¿no? Y usted llegaba a su armario y cogía y se ponía cualquier cosa y salía a la calle y disfrutaba con lo que tenía en el armario. Las mujeres se vestían de hombre, el hombre se vestía de mujer y bueno, y se falseaba la voz y se decía, ay, ¿qué pasó? Que te vi con la piba enrollado y tal y cual, se lo voy a decir a tu mujer, sin vergüenza. Y con el abanico, te daban con el abanico. Es decir, todas esas cosas han desaparecido. Este presente ha desaparecido. Es más, el Teatro Guimerá, que era un teatro en el que se hacían los bailes de carnaval, cuando aquí era carnaval, porque ahora no hay ningún tipo de discusión en eso. Hoy es una fiesta de disfraces, donde la gente se divierte disfrazada, que a mí me parece muy bien que la gente se disfrace y se lo pase muy bien. Pero lo que no me parece bien es que lo llamen carnaval, porque carnaval es otra cosa. Es como decir, no, se montaron el carnaval de día. ¿Qué carnaval de día? Carnaval es todo. Es como dice usted, Semana Santa. La Semana Santa es toda. Es igual. La Semana Santa dura toda la semana. Pues el carnaval dura toda la semana. ¿Qué tiene que ver ahora de día, de tarde, de noche? Carnaval y punto. Pero es que ahora son fiestas de disfraces. Y entonces la cuestión es que usted sale, ¿no? Y no se encuentra con personas de aquella época que le daban a usted la tabarra. A usted le atacaban y le decían y esto y lo otro, y luego se montaban cosas que se ponían alrededor de la Plaza del Príncipe y usted veía a esa gente durante toda la semana. Yo no sé si dormían allí dentro del coche, si se iban a dormir a la casa. La cuestión es que estaban todo el día allí bebiendo y saltando y tal, y le daban una alegría a todo aquello tremendo. Y cuando una orquesta tocaba, ya fuera
la España de Arapo, la Nican Randy, los Cinco de Tejina, los Rockers, la Columbia, la que fuera, usted iba a bailar y usted niño, adultito, ya jovencito, adolescente, ¿no? Ya adulto y tal, usted podía bailar todo tipo de música, pero todo tipo de música. Hoy no. Hoy empiezan con una música, desde que llegó la Villos Caracas Boy, que yo tuve el placer de ser la persona que llevó a la Orquesta Maracaibo con Lavillos en la Plaza de Toros, porque Paco Padrón fue el que trajo a Lavillos Caracas Boy, ¿no? Con Villos Frometa, pues desde ese momento en que empezaron a ver que los tres cantantes delante empezaban a bailar, aquí empezaron todos a copiar, una copiadera, ¿no? De lo que hacían, y ahora todas las orquestas hacen lo mismo. Ahora es bailar los tres que están delante y empezar a tocar lo mismo, igual. Pero por lo menos Lavillo le tocaba a usted, pues, variedad de música. Pero es que estos de ahora empiezan a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y a veces hacen como le hicieron la canción de Pololo, de Manuel Negrín, la de un archipiélago, haciéndola en una música de tercera categoría. Es decir, yo realmente, ya digo, yo alucino con el presente. Y entonces pensando en el presente, que ya como les estoy comentando, creo que ninguna persona de mi edad, un poco más, con menos edad que yo, y las personas de más edad que yo, que viven todavía, tienen que estar alucinando, tienen que alucinar con lo que está pasando. Y más los que se dedicaban a mi actividad, que era la actividad musical, porque el cine a mí me llegó mucho más tarde, pero era mi actividad la musical. Y viendo aquello, que los grupos que habían de rock, ya fueran los Atómicos, los Misteriosos, fueran los Vikingos, fueran, no sé, los Salvajes, fueran los Megatones, cuando iban a tocar a un lugar donde era una verbena, si no iban como atracción, porque hay que explicar que la atracción era profesionales o atracción, y eso lo decidía un jurado. Y la mayoría de las veces venía Rafael Ibarbia de Madrid a examinar y te daba el carnet profesional si tú sabías partitura o te daba el de atracción, porque el de atracción solamente podía tocar entre 20 minutos y media hora, nada más. Pero llegó el momento en que, como todo lo que pasa aquí, se lo saltan a la torera y muchas veces los grupos de rock tocaban como un grupo profesional, ¿no? Entonces, el grupo de rock pues tocaba, generalmente era en fin de año cuando más tocaba la música de verbena, porque les pagaban muy bien a los grupos de rock. Pero durante el año, lo más que podías cobrar eran 5.000 pesetas cuando te las pagaban, claro, para después con ese dinero pagar el instrumental. Y nosotros teníamos la ventaja de que ese instrumental llegaba de Inglaterra y era Puerto Franco. Y al ser Puerto Franco, esos aparatos costaban más baratos que en Península. Con lo cual, los grupos que venían de la península y nos veían con aquellos aparatos, alucinaban en colores, alucinaban totalmente. Y tenías en Las Palmas a Picholi, y aquí en Tenerife tenía a Oscar Moloni, tenía a gente, ¿no? A gente Herpol, Oscar Moloni, Herpol, tenía Pacerezo, Musicanaria, y claro, todo eso pues hacía que los aparatos costaran mucho más baratos que en Península, y por eso cuando llegó Miguel Ríos aquí a Tenerife, yo le conseguí que, que se pudiera comprar una guitarra acústica más barata que la que le podía costar en Madrid. Bueno, la cuestión es que pensemos entonces, si el presente es así, como estoy contando, ¿eh? ¿Cuál es el futuro de todo esto? Pues el futuro de todo esto se está basando ahora en la informática. Sí. Si usted no sabe informática, aprenda, porque la música, desde el momento que Giorgio Moroder y Vangelis, con los teclados en Estados Unidos, empezaron a crear lo electrónico,
pues todo se basa en la electrónica. O sea, usted en un aparato, que yo lo usé, claro, lógicamente, por mi actividad dentro de la música, tocando en hoteles, tocando en verbenas, tocando en sitios que para poderme ganar la vida, ya que con el rock no podías ganarte la vida, pues entonces tenías que comprar unos aparatos que tengan batería, bajo, string, saxo, trompeta, y claro, con aquellos aparatos yo llegué a tener tres, porque había uno que incluso era sintetizador, donde tú con una sola nota, ¡pic!, ya tenías todas las notas, todas. Y entonces yo podía tocar una canción, por ejemplo, un timplillo, ¿no? Yo cogía una nota de un timplillo, ¡pic!, y ya tenía para tocar el timplillo. El saxo, lo mismo, un sonido de saxo, pi, y ya con ese tenía el sonido de saxo. Por lo tanto, claro, empezó todo a robotizarse de tal manera que hoy cualquier persona que conozca algo de informática se sienta delante del ordenador y le crea a usted canciones. Bien, entonces, bueno, pues usted que está adaptado a la artesanía musical, empieza a escuchar a todas estas personas que están ahora en la actividad y le montan a usted una letra que originalmente empezó a meterse con el mundo de la mujer, a llamarla de todo. Y yo decía, bueno, ¿y cómo esto le puede gustar a la mujer que le digan estas cosas? ¿Cómo le puede gustar a la mujer si precisamente lo que está haciendo la mujer es liberarse? No lo entiendo. O sea, es una cosa que no la entiendo. No la entiendo en absoluto. Pero eso se mantuvo y se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo. Porque si usted me dice que le nombra algo erótico, pues hasta cierto punto pues tiene una razón de ser. Pero que se metan con la mujer y la llamen de todo, eso ya, no sé, yo no entendí. Pero bueno, eso se puso de moda. Surgió el, la cuestión en América, sobre todo lo del rap, ¿no? Donde empiezan a recitar, no a cantar. No necesitas saber cantar, no necesitas saber modular, sino simplemente tener una letra. Eres una persona que se te da a hacer poesía y tú esa poesía la empiezas a hablar con una música repetitiva detrás y empiezas tú a decir aquello. Y luego existe lo de la réplica. Uno dice blanco y el otro dice negro, que es lo que es característico en política, ¿no? Entonces uno le dice una cosa y el otro en rima le contesta lo siguiente. Y eso ya aquí en Canarias ocurría. No sé si una cosa transportada desde el exterior o una cosa que nació aquí, no tengo ni idea, ¿no? La cuestión era que una persona, un hombre le decía una cosa a la mujer y la mujer le respondía, ¿sí? Unos cantos así. Pues eso es igualmente en ese rap, donde una persona le dice una cosa en poesía, con rima, y el otro le contesta. Y eso empieza a avanzar, y llegamos a este momento en el que personas que llegan y empiezan a decir cosas y cosas y cosas que muchas veces tienen sentido y otras no, no tienen ningún sentido en absoluto. Y la gente empieza a, como fuimos nosotros, ¿no? En el tiempo en el que el rock and roll pues rompía lo que era el pasodoble, el bolero, tal, aquellas canciones románticas y tal, rompía por una cosa más estruendosa, ¿no? Con más ritmo, los bailes cambiaban, aquellos bailes eran todos pues más bien palaciegos, ¿no? Mientras que el rock and roll era una cosa más bien exhibicionista, ¿no? De show, pasar a la chica por debajo de las piernas, subírtela al hombro, todas esas cosas empezaron a cambiar. Y llegó el Tweet, y luego el Madison, ¿sí?
Es decir, que en esto de ahora, pues no se sabe, porque la gente sigue bailando suelta. Es raro que usted vea a la gente bailando pegada, salvo cuando se transmite, ¿no? Se hace una cosa palaciega, ¿no? De resto todo el mundo es suelto, totalmente suelto. Y llega usted a la Plaza Candelaria, por ejemplo, y en una fiesta, ya sea de mayo, de carnaval o eso, que es fiesta de disfraces, y empiezan a usar lo que es la robótica. Y la robótica nace con el karaoke. Es decir, los músicos empiezan a pasar a la historia, empiezan a pasar a la historia, y el que es muy bueno, pues puede estar en un estudio de grabación, sabe informática y puede hacer ese tipo de trabajo para que después el cantante o el grupo actúe. Entonces usted va a la Plaza Candelaria, si ve un señor que tiene un disco o un disquete, como se llama ahora, ¿no? O un pendrive, lo mete en el ordenador, suena la música que ya está grabada, y encima de eso, si es que usted canta en directo, porque también puede estar con la música y la voz grabada, ¿no? Y claro, yo una vez estaba en la Plaza de Toros porque tenía que montar un festival infantil Fresinata Tour, y había un grupo de hombres encima del escenario. Y entonces, pues, yo voy donde está la mesa de sonido esperando, y llevaba una pancarta, bueno, me pasaron dos cosas, pero bueno, ahora la cuento, ¿no? La primera esta, ¿no? Con ese grupo encima del escenario, y entonces, pues, veo un aparato allí, y, claro, el técnico era japonés, no era español. Y yo no sabía si podía hablar con él en español, pero de todas formas lo intenté. Y le dije, bueno, ¿y este aparato para qué sirve, no? Que se está moviendo ahí y tal, que es como un ecualizador. Y entonces el japonés, en un español chapurreado, me dijo, vocodel, vocodel, vocodel. Y yo le dije, vocodel. Dice, sí, cantante desafinar, vocodel, poner can, can, canción en su sitio. Es decir, que si el cantante desafinaba, el vocoder le ponía la voz en su sitio. Y si quería darle más velocidad a la voz o menos velocidad. Es decir, que si usted quería que la voz sonara, disminuía, y si quería darle más velocidad, le daba a la tecla y que fue cuando salieron los pitufos, ¿no? Claro. Entonces me empecé a dar cuenta de que todo aquello me recordaba aquel grupo famoso que era otra gente la que grababa y después ellos salían como que eran los que cantaban, ¿no? O sea, empezó a ver la trampa. Y la trampa empiezan a hacer a partir del karaoke, de que los músicos artesanos empiezan a desaparecer y tocan, pues si tocaban 10 veces, ahora tocan una, o media, o ninguna. Claro. Y pues se encuentra en una situación de cara al futuro en el que, bueno, pues no sé si terminarán haciendo un concierto los robots, saldrán los robots al escenario, y la gente que está escuchando aquello, como ya está robotizada también, pues serán felices con aquello. Porque claro, ese es el camino que lleva todo esto. Es decir, el camino que lleva es esto, ¿no? Yo mismo estoy usando ahora mismo una cuestión robótica. Es decir, Pureta Today es una cuestión robótica, porque claro, yo estoy hablando, me están viendo en pantalla, ¿no? Y si no hubiera un invento de la informática, esto no podría suceder. Por lo tanto, a lo mejor mañana, en vez de usted tener que usar este mismo aparato para poder salir, pues no sé, en el botón de la camisa usted si quiere se puede comunicar. ¿Sí?
coge el botón, aprieta el botón de la camisa, si es que usa camisa en aquel tiempo, o lo que tenga que usar, lo toca y a usted se comunica con los demás. Y luego el trabajar, pues como ya, digamos, yo siempre lo cuento, ¿no? Había la fábrica de coches que los pintaban, los pintores eran personas, las han cambiado por robots porque les sale mucho mejor y más rápido el que un robot pinte un coche que una persona esté pintando. O que le monten usted la estructura de un coche, ¿no? Un robot llega, ¡pa! Y le pone aquello, ¿no? Como pues, yo qué sé, yo hablaba de la agricultura, pues antes era la persona la que sembraba, la que recogía la, la cosecha, entonces hoy ya eso todo se puede hacer con maquinaria, ¿no? Entonces es diferente. Todo se ha modernizado de manera que al hombre le han dado, en principio era una facilidad para que el hombre no trabajara demasiado, darle más tranquilidad a la persona y menos esfuerzo. Pero es que claro, como todo sigue avanzando, al final, al final consigue que la persona no haga nada, se siente y no haga nada. Y no sé si la persona, pues con la técnica de las medicinas modernas, podrá llegar a los 200 años de vida o al revés, se enquilosa tanto que se va al piso en menos que canta un gallo. Pero en fin, lo que quería era hablar del pasado, del presente y del futuro de la música rock y ya les he contado cuál es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista del pasado, del presente y del futuro. Y se quedan en el tintero muchas cosas, pero que no vale ni la pena comentarlas porque lo que es, digamos, la fuerza, lo grande de todo, está más que comentado. Yo creo que si hay alguna pregunta, me la pueden hacer cuando quieran, que yo les voy a contestar, sin ningún tipo de problema. Así que amigos, pues mañana será o otro tema, o este mismo tema contestando a las personas, pues ya se verá. ¿Eh? Así que hasta mañana.